5. Al fondo del armario, bajo un montón desordenado de viejas zapatillas, sin cordones y tebeos de Spiderman, encontró la mochila que llevaba a la escuela primaria. En Piper nadie se dejaría coger con una mochila ni muerto. ¡Qué vulgaridad, Dios mío! Al verla, Jake sintió una poderosa oleada de nostalgia de aquellos tiempos en que la vida parecía tan sencilla. Metió en su interior una camisa limpia, unos tejanos, ropa interior y calcetines limpios, y luego añadió Adivina Adivinanza y Charlie el Chuchú. Antes de registrar el armario para buscar su vieja mochila, dejó la llave sobre el escritorio y las voces regresaron al instante, pero lejanas y apagadas. Además, Jake tenía la certeza de que podía hacerlas callar del todo volviendo a coger la llave, y eso le daba una gran tranquilidad. Muy bien, pensó mientras examinaba la mochila. Aun contando con los libros, quedaba mucho sitio. ¿Qué más? Por un instante creyó que no necesitaba nada más, pero de pronto se le ocurrió. 6. El estudio de su padre, presidido por un enorme escritorio de teca, olía a cigarrillos y a ambición. Al otro lado del cuarto, dispuestos contra una pared cubierta de libros, había 3 monitores de televisión Mitsubishi. Cada uno de ellos estaba sintonizado con una de las cadenas rivales y por la noche, cuando su padre estaba allí, cada uno desgranaba una sucesión de imágenes en las horas de mayor audiencia con el sonido enmudecido. Las cortinas estaban corridas y Jake tuvo que encender la lámpara del escritorio para poder ver. El mero hecho de estar allí le ponía nervioso. Si su padre se despertaba y acudía al estudio, lo cual era posible, por la tarde se acostara y por mucho que hubiera bebido, Elmer Chambers tenía sueño ligero y se despertaba temprano, sin duda se enfadaría. Como mínimo le dificultaría mucho una retirada limpia. Cuanto antes saliera de allí, mejor se sentiría. El escritorio estaba cerrado, pero su padre nunca había intentado ocultar dónde guardaba la llave. Jake deslizó los dedos bajo el secafirmas y se hizo con ella. Abrió el tercer cajón, metió la mano por detrás de las carpetas suspendidas y tocó el metal frío. El crujido de una tabla en el salón le dejó paralizado. Pasaron varios segundos. En vista de que el crujido no se repetía, Jake sacó el arma que guardaba su padre para la defensa del hogar, una automática Ruger calibre 44. Su padre se la había enseñado con orgullo el día que la compró. De eso debía hacer 2 años, y se había mostrado completamente sordo a las temerosas súplicas de su esposa para que la escondiera antes de que alguien se hiciera daño. Jake pulsó el botón lateral para liberar el cargador, y éste le saltó hacia la mano con un clac metálico que sonó muy fuerte en el silencio de la vivienda. Dirigió otra mirada fugaz hacia la puerta y volvió a examinar el cargador. Estaba lleno de balas. Empezó a encajarlo de nuevo en su lugar, pero cambió de idea y volvió a sacarlo. Guardar una pistola cargada en un cajón cerrado con llave era una cosa, pasearla por Nueva York era otra muy distinta. Hundió la automática hasta el fondo de la mochila y volvió a tentar en el cajón. Esta vez sacó una caja medio llena de balas. Recordó que su padre solía practicar en la galería de tiro de la policía, en la Primera Avenida, hasta que perdió el interés. La tabla crujió de nuevo. Jake estaba impaciente por marcharse de allí. Sacó una de las camisas de la mochila, la extendió sobre el escritorio de su padre y la usó para envolver el cargador y la caja de proyectiles del 44. Luego metió el bulto en la mochila y abrochó las hebillas de la tapa. Estaba a punto de irse cuando su mirada se posó en el montoncito de papel de carta que había junto a la bandeja de entradas y salidas. Las gafas Ray-Ban reflectantes que a su padre le gustaba llevar estaban plegadas sobre la pila de papel.
Jake cogió una hoja y tras un instante de reflexión, también las gafas de sol. Se las guardó en el bolsillo del pecho, tomó una fina pluma de oro de su soporte y escribió: «Queridos papá y mamá», debajo del membrete. Se detuvo y contempló con el ceño fruncido lo que había escrito. ¿Qué venía luego? ¿Qué tenía que decirles exactamente? ¿Que los quería? Era cierto, pero no bastaba. Había muchas otras verdades desagradables clavadas en esa verdad central como agujas de acero en un ovillo de lana. ¿Que los echaría de menos? No supo decidir si era cierto o no, y eso le pareció bastante malo. ¿Qué esperaba que ellos lo echaran de menos? De pronto se dio cuenta de cuál era el problema. Si solo estuviera pensando en pasar el día fuera, sabría escribirles algo, pero estaba casi seguro de que no iba a ser solo aquel día, ni aquella semana, ni aquel mes, ni aquel verano. Tenía la impresión de que esta vez, cuando saliera del apartamento, sería para siempre. Casi se disponía a arrugar la hoja de papel, pero cambió de idea. Escribió: «Cuidaos, por favor, os quiero. J». Era bastante flojo, pero al menos era algo. Muy bien, ¿y ahora? ¿Quieres dejar de tentar la suerte y largarte de una vez? Lo hizo. En el piso reinaba un silencio casi de muerte. Cruzó la sala de puntillas sin oír más que la respiración de sus padres, los ronquiditos suaves de su madre, la respiración más nasal de su padre, que finalizaba cada inspiración con un leve silbido agudo. El frigorífico se puso en marcha justo cuando el muchacho llegaba al recibidor y Jake se quedó muy quieto, con el corazón palpitando aceleradamente. Alcanzó la puerta, la abrió con suavidad y salió y la cerró tan sigilosamente como pudo. Cuando el picaporte se cerró a sus espaldas, con un leve chasquido, fue como si se le desprendiera una gran piedra del corazón, y una poderosa sensación expectante se apoderó de él. No sabía qué le reservaba el futuro y tenía motivos para creer que sería peligroso, pero Jake era un chico de 11 años, demasiado pequeño para resistirse al deleite exótico que lo había embargado de pronto. Una carretera se abría ante él, una carretera oculta que se internaba profundamente en una tierra desconocida. Había secretos que quizá podía revelársele si era inteligente y afortunado. Había abandonado su hogar a la larga luz del alba, y lo que se extendía ante él era una gran aventura. Si me alzo, si puedo ser certero, veré la rosa, pensó mientras pulsaba el botón del ascensor. Lo sé, y también lo veré a él. Esta idea lo llenó de un anhelo tan grande que rozaba el éxtasis. 3 minutos después cruzó por debajo del toldo que daba sombra al portal del edificio en el que había vivido toda su vida. Se detuvo un instante y giró a la izquierda. Esta decisión no le pareció fruto del azar y no lo era. Se dirigía hacia el sudeste, siguiendo el camino del haz, reanudando su ininterrumpida búsqueda de la torre oscura. 7. 2 días después de que Eddie le diera a Rolando la llave aún sin terminar, los 3 viajeros, acalorados, sudorosos, cansados y descompuestos, se abrieron paso a través de una tenaz espesura de arbolillos y matorrales, y descubrieron lo que a primera vista le pareció un par de senderos borrosos que discurrían paralelos bajo las ramas entrelazadas de los viejos árboles apiñados a ambos lados. Tras observarlos durante unos instantes, Eddie llegó a la conclusión de que no eran 2 senderos, sino los restos de una carretera que llevaba abandonada mucho tiempo. En el caballón central crecían arbustos y árboles raquíticos como un desordenado penacho. Las muescas herbosas eran rododeras, lo suficiente anchas para dar cabida a la silla de ruedas de Susana. «¡Aleluya!», exclamó. «Esto hay que celebrarlo con un trago».
Rolando desató el odre que llevaba a la cintura. Se lo ofreció primero a Susana, que viajaba en el arnés sujeto a su espalda. La llave de Eddie, que ahora colgaba de una tira de cuero en torno al cuello de Rolando, oscilaba bajo una camisa a cada movimiento. Susana tomó un sorbo y le pasó el odre a Eddie. Este empezó a desplegar la silla después de beber. Eddie había llegado a odiar aquel armatoste pesado y engorroso. Era como un ancla de hierro que constantemente los demoraba. Aparte de un par de radios rotos, seguía un magnífico en estado. Eddie tenía días en los que pensaba que el maldito cacharro iba a durar más que cualquiera de ellos. Sin embargo, en aquellos momentos podía resultar útil, al menos durante algún tiempo. Eddie ayudó a Susana a liberarse del arnés y la dejó sobre la silla. Susana se llevó las manos a los riñones, se estiró e hizo una mueca de placer. Tanto Eddie como Rolando oyeron el crujidito que le hizo la espalda al estirarse. Más adelante, un animal grande que parecía un cruce entre un tejón y un mapache surgió del bosque a paso lento. Lo contempló con sus grandes ojos rodeados por círculos dorados. Contrajo el afilado y bigotudo morro como diciendo «va». Terminó de cruzar pausadamente la carretera y volvió a perderse de vista. A Eddie le llamó la atención la cola, larga y muy enroscada, que parecía un muelle de colchón forrado de piel. ¿Qué animal era ese, Rolando? Un Billy Brambo. ¿Se puede comer? Rolando meneó la cabeza. Es muy duro y agrio. Preferiría comer perro. ¿Has comido perro alguna vez, Rolando? Le interrogó Susana. Rolando asintió con un gesto, pero sin dar mayores explicaciones. A Eddie le vino a la memoria una frase de una vieja película de Paul Newman. Así es, señora, los he comido y he vivido como uno de ellos. Había pájaros cantando alegremente en los árboles. Una brisa suave sopló sobre la carretera. Eddie y Susana alzaron el rostro hacia ella agradecidos y luego se miraron y sonrieron. Una vez más, Eddie se sintió inundado de gratitud hacia la mujer. Asustaba tener a alguien a quien amar, pero también era muy bueno. ¿Quién construyó esta carretera?, quiso saber Eddie. Gente que se marchó hace mucho tiempo, respondió Rolando. ¿Los mismos que hicieron las tazas y los platos que encontramos antes?, preguntó Susana. No, otra gente. Imagino que esta era una carretera para diligencias, y si aún se conserva después de tantos años de abandono, debió de ser grande, desde luego. Quizá la gran carretera. Si excaváramos, me imagino que encontraríamos grava bajo la superficie y tal vez también el sistema de drenaje. Ya que nos hemos parado aquí, aprovechemos para comer algo. —¡Comida! —gritó Eddie. —¡Que la traigan! Pollo a la florentina, gambas polinesias, filete de ternera ligeramente salteado con champiñones y... Susana le dio un codazo. —Corta ya, Blanquito. No es culpa mía si tengo una gran imaginación —replicó Eddie con jovialidad. Rolando se descolgó el zurrón que llevaba al hombro, se agachó y empezó a preparar un frugal almuerzo a base de pedazos de carne acecinada envueltos en unas hojas de color aceitunado. Eddie y Susana habían descubierto que el sabor de aquellas hojas recordaba un poco a la espinaca, aunque era más fuerte. Eddie empujó la silla de ruedas hacia Rolando, que le tendió a Susana 3 de aquellos envoltorios que Eddie denominaba burritos de pistolero. Susana empezó a comer. Luego Eddie se acercó. El pistolero le ofreció otros 3 trozos de carne seca y otra cosa más. El pedazo de fresno del que crecía la llave. Rolando lo había desprendido de la tira de cuero, que ahora le colgaba sujeta del cuello. —Oye, eso lo necesitas tú, ¿no? —protestó Eddie. Cuando me quito la llave regresan las voces, pero muy lejanas —le explicó Rolando—. Puedo manejarlas.
De hecho, las oigo incluso cuando la llevo, como gente hablando en voz baja al otro lado de la colina. Creo que eso se debe a que la llave aún no está terminada. Desde que me la diste, no has vuelto a tocarla. Bueno, la llevabas tú y no quería. Rolando no dijo nada, pero sus ojos de un azul descolorido se posaron en Eddie con su paciente mirada de maestro. Está bien, concluyó Eddie. Tengo miedo de cagarla. ¿Estás satisfecho? Según tu hermano, lo cagabas en todo, ¿no es verdad? Intervino Susana. Susana Dean, doctora en psicología. Te equivocaste de profesión, querida. El sarcasmo no ofendió a Susana. Levantó el odre con el codo, como un montañés bebiendo de la garrafa, y tomó un buen sorbo. Pero es verdad, ¿no? Eddie se percató de que tampoco había terminado la onda. Todavía no, al menos, y se encogió de hombros. Tienes que acabarla, señaló tranquilamente Rolando. Creo que se acerca el momento en que tendrás que utilizarla. Eddie fue a responder, pero cerró la boca. Dicho así, sin más, sonaba muy fácil, pero ninguno de ellos captaba la cuestión esencial. La cuestión esencial era esta: una precisión del 70%, del 80 o incluso del 98,5%. No sería suficiente. Esta vez no, y si estropeaba la llave, no podía limitarse a tirarla en cualquier parte sin darle más importancia. Para empezar, no había vuelto a ver otro fresno desde el día en que cortó aquel trozo de madera en particular. Pero lo que más le jodía era que se trataba de una cuestión de todo o nada. Si fallaba, aunque solo fuera un poquito, la llave no giraría cuando tuviese que girar, y aquella voluta del final lo ponía cada vez más nervioso. Parecía fácil, pero si las curvas no eran exactamente las correctas. Pero tal como está ahora la cosa, no va a funcionar. Eso al menos lo sabes. Suspiró y contempló la llave. Sí, eso lo sabía. Tendría que hacer el intento. Su miedo al fracaso lo volvería aún más difícil de lo que quizás ya era de por sí, pero tendría que tragarse el miedo e intentarlo de todos modos, e incluso podía conseguirlo. Dios sabía lo que mucho que había conseguido en las últimas semanas, desde que Rolando se introdujo en su mente cuando viajaba en un avión de la compañía Delta con rumbo al aeropuerto internacional Kennedy. Que todavía siguiera vivo y cuerdo ya era una hazaña en sí. Eddie le devolvió la llave a Rolando. Llévala tú de momento, dijo. Esta noche, cuando acampemos, me pondré a trabajar. ¿Prometido? Sí. Rolando accedió, cogió la llave y empezó a anudar de nuevo los extremos de la tira de cuero. Iba despacio, pero Eddie no dejó de advertir con cuánta destreza se movían los dos dedos que le quedaban en la mano derecha. Aquel era un hombre adaptable. Va a pasar algo, ¿no? Preguntó de repente Susana. Eddie volvió la mirada hacia ella. ¿Por qué lo dices? Duermo contigo, Eddie, y sé que ahora sueñas todas las noches. A veces incluso hablas. No me parece que sean pesadillas exactamente, pero está bastante claro que en tu cabeza pasa algo. Sí, algo, pero no sé qué. Los sueños son poderosos, observó Rolando. ¿No recuerdas en absoluto nada de lo que sueñas? Eddie vaciló. Un poco, pero es confuso. Vuelvo a ser niño, eso lo sé, después de terminar las clases. Henry y yo estamos jugando en la vieja pista de baloncesto de la avenida Marquis, donde ahora está el edificio del Tribunal de Menores. Quiero que Henry me lleve a ver un sitio en Dutch Hill, una casa vieja, para los chicos en la mansión. Y todos decían que estaba encantada. Y hasta puede que fuese verdad. Era un sitio siniestro, desde luego, muy, muy siniestro. Eddie meneó la cabeza, sumido en sus recuerdos. La primera vez en muchos años que volví a pensar en la mansión fue cuando llegamos al claro del oso y acerqué la cabeza a aquella especie de caja. No sé, quizá por eso tengo este sueño. Pero tú no crees que sea por eso, apuntó Susana.
No, creo que lo que está pasando es mucho más complicado que el hecho de recordar cosas. ¿Estuviste alguna vez en este sitio con tu hermano? Preguntó Rolando. Sí, lo convencí. ¿Y pasó algo? No, pero daba miedo. Nos quedamos un rato ante la casa mirándola, y Henry se burló un poco, diciendo que me obligaría a entrar y coger un recuerdo, cosas así. Pero yo no sabía que no hablaba en serio. Estaba tan asustado como yo. ¿Y nada más? Se extrañó Susana. ¿Solo sueñas que vas a ese sitio? ¿A la mansión? Hay un poco más. Viene alguien que se queda remolondeando cerca de nosotros dos. En el sueño lo veo, pero solo un poco, como si lo mirara por el rabillo del ojo, ¿entiendes? Y también sé que hemos de fingir que no nos conocemos. ¿Y esa persona también estaba allí cuando fuiste con tu hermano? Inquirió Rolando, y miró a Heidi con fijeza. ¿O solo es un personaje del sueño? Eso pasó hace mucho tiempo. No creo que tuviera más de 13 años. ¿Cómo quieres que me acuerde con certeza de una cosa así? Rolando no dijo nada. De acuerdo, dijo Eddie al fin. Sí, creo que aquel día estaba allí. Un chico que llevaba una bolsa de gimnasia o una mochila, no recuerdo bien, y unas gafas de sol que le venían demasiado grandes, unas gafas de esas con cristales de espejo. ¿Quién era? Le acució Rolando. Eddie permaneció un buen rato en silencio. Aún tenía en la mano el último de sus burritos a lo Rolando, pero había perdido el apetito. Creo que es el chico que conociste en la estación de paso, dijo al fin. Creo que tu viejo amigo Jake andaba por allí, observándonos a Henry y a mí la tarde que fuimos a Dutch Hill. Creo que nos seguía, porque oye las voces, Rolando, igual que tú. Y porque comparte mis sueños y yo comparto los suyos. Creo que lo que yo recuerdo es lo que está ocurriendo ahora en el cuando de Jake. El chico intenta volver aquí, y si la llave no está hecha cuando dé el paso, o si está mal hecha, es probable que muera. Tal vez tenga su propia llave, aventuró Rolando. ¿Crees que es posible? Sí, creo que sí, admitió Eddie, pero no es suficiente. Suspiró y se metió el último burrito en el bolsillo para otro momento. Y no creo que lo sepa. 8. Reanudaron la marcha. Rolando y Eddie empujaban por turnos la silla de ruedas de Susana por la rodera que habían elegido, la de la izquierda. La silla se bamboleaba y se ladeaba, y cada tanto Eddie y Rolando tenían que levantarla en vilo sobre las piedras que como dientes viejos asomaban de la tierra aquí y allá. Sin embargo, aun así, avanzaban más deprisa y con más facilidad que una semana antes. El terreno era cada vez más alto. Eddie volvió la cabeza para contemplar el bosque que descendía hacia el horizonte de una serie de suaves peldaños, y a lo lejos, hacia el noroeste, alcanzó a divisar una cinta de agua que se derramaba sobre una pared de roca fracturada. Era, advirtió con asombro, el lugar que habían llamado la galería de tiro. Ahora quedaba casi perdido a sus espaldas bajo la bruma de aquella ensoñadora tarde estival. «Para el carro, muchacho», le gritó Susana con brusquedad. Eddie miró de nuevo al frente con el tiempo justo para frenar antes de embestir a Rolando. El pistolero se había detenido y estaba escrutando la maraña de matorrales que bordeaba la carretera por la izquierda. «Si sigues así, voy a retirarte el permiso de conducir», añadió Susana ácidamente. Eddie no le prestó atención. Estaba siguiendo la mirada de Rolando. «¿Qué es?», preguntó. «Solo hay una manera de averiguarlo». Se volvió, alzó a Susana de la silla y se la acomodó en la cadera. «Vamos a echar un vistazo». «Déjame en tierra, grandullón. Puedo ir yo sola, y mejor que vosotros, por si os interesa saberlo». Mientras Rolando la depositaba con delicadeza sobre la herbosa rodera, Eddie siguió mirando al bosque. La luz de la tarde creaba un juego de sombras yuxtapuestas, pero de todos modos creyó ver lo que le había llamado la atención a Rolando. Era una piedra alta y gris, casi completamente oculta bajo un manto de enredaderas y plantas trepadoras.
Susana se internó entre la vegetación, tan sinuosa como una anguila. Rolando y Eddie la siguieron. Es un mojón, ¿verdad? Susana se sostuvo sobre los brazos para estudiar el monolito rectangular. En otro tiempo se había erguido vertical, pero ahora se inclinaba hacia la izquierda, como un borracho, como una antigua lápida sepulcral. Sí, dame el cuchillo, Eddie. Eddie se lo entregó y se puso en cuclillas junto a Susana mientras el pistolero arrancaba las enredaderas. Cuando empezaron a caer, vio unas erosionadas letras grabadas en la piedra y supo que iba a leer antes de que Rolando hubiera desbrozado ni la mitad de la inscripción. Viajero, aquí empieza el mundo medio. 9. ¿Qué significa eso? Preguntó Susana al fin con voz de asombro. Sus ojos medían sin cesar el fragmento de roca gris. Significa que nos aproximamos al fin de esta primera etapa. Rolando tenía una expresión solemne y pensativa cuando le devolvió el cuchillo a Eddie. Creo que a partir de aquí seguiremos esta antigua carretera de diligencias, o mejor dicho, que la carretera seguirá nuestro rumbo. Ha tomado el camino de Laz. No tardaremos en salir de los bosques. Preveo un gran cambio. ¿Qué es el mundo medio? Quiso saber Eddie. Uno de los grandes reinos que dominaban la tierra en tiempos que vinieron antes que estos. Un reino de esperanza, conocimientos y luz, todo lo que intentábamos conservar en mi país hasta que la oscuridad se impuso también allí. Algún día, si tenemos tiempo, os contaré los antiguos relatos, o al menos los que yo sé. Juntos componen un enorme tapiz, hermoso pero muy triste. Según los antiguos relatos, en otro tiempo hubo una gran ciudad al borde del mundo medio, quizá tan grande como vuestra ciudad de Nueva York. Ahora estará en ruinas, si es que aún queda algo, pero puede haber gente, o monstruos, o las dos cosas. Tendremos que estar en guardia. Extendió la mano de los dos dedos y tocó la inscripción. El mundo medio, musitó con voz meditabunda. ¿Quién se iba a figurar? La frase quedó en el aire. Bueno, no hay manera de remediarlo, ¿verdad? Preguntó Eddie. El pistolero sacudió la cabeza. No la hay. K, dijo Susana de súbito, y ambos la miraron. 10. Aún quedaban 2 horas de luz, así que siguieron adelante. La carretera se extendía hacia el sudeste, por el camino de Laz, y otras 2 carreteras invadidas de hierba más pequeñas se unían a la que ellos iban siguiendo. A lo largo de la segunda quedaban los restos musgosos de lo que en otro tiempo debió de haber sido un inmenso muro de piedra. No muy lejos, una docena de gordos bilibrambos sentados sobre las ruinas contemplaban a los peregrinos con sus curiosos ojos engastados en oro. A Eddie le pareció un jurado con la idea de ahorcar. La carretera se volvía cada vez más ancha y perceptible. Por 2 veces pasaron ante el cascarón de edificios abandonados desde hacía mucho tiempo. El segundo, les explicó Rolando, habría podido ser un molino de viento. Susana comentó que parecía encantado. No me extrañaría, respondió el pistolero. Su tono neutro y objetivo les puso la carne de gallina. Cuando la oscuridad les obligó a detenerse, los árboles raleaban, y la brisa que había corrido todo el día a su alrededor empezaba a convertirse en un viento ligero y cálido. Más adelante, el terreno seguía ascendiendo. Llegaremos a lo alto de la cresta en 1 o 2 días, declaró Rolando, y luego veremos. ¿Qué veremos? Inquirió Susana, pero Rolando se limitó a encogerse de hombros. Aquella noche Eddie empezó a tallar de nuevo, pero sin un auténtico sentimiento de inspiración. Le había abandonado la seguridad y la felicidad que había experimentado cuando la llave empezó a cobrar forma. Le parecía que sus dedos eran torpes y estúpidos. Por primera vez desde hacía meses pensó con añoranza en lo bueno que sería tener un poco de heroína.
No mucha. Estaba seguro de que una sola papelina y un billete de banco enrollado le ayudarían a terminar su trabajito de talla en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué te hace sonreír, Eddie?, le preguntó Rolando. Estaba sentado al otro lado de la fogata. Las llamas bajas, sacudidas por el viento, danzaban caprichosamente entre los dos. ¿Sonreía? Sí. Solo estaba pensando en los estúpidos que llegan a ser algunos. Aunque los pongas en una habitación con 6 puertas, no dejan de darse cabezazos contra las paredes y luego tienen la desfachatez de quejarse. Si tienes miedo de lo que pueda haber al otro lado de las puertas, quizá resulte más prudente tropezar con las paredes, opinó Susana. Eddie hizo un gesto de asentimiento. Quizá sí. Trabajaba sin premura, intentando ver las formas contenidas en la madera y sobre todo aquella pequeña curva en forma de S. Descubrió que se había vuelto muy borrosa. Por favor, Dios, ayúdame a no cagarla en esto, rogó, pero le aterrorizaba pensar que quizás eso era precisamente lo que estaba haciendo. Finalmente lo dejó estar, devolvió al pistolero la llave que apenas había modificado y se acurrucó bajo una de las pieles. A los 5 minutos se había reanudado el sueño en que aparecía el muchacho y el viejo terreno de juego de la avenida Marquis. 11. Jake salió del edificio hacia las 7 menos cuarto, lo que le dejaba más de 8 horas por delante. Sopesó la posibilidad de tomar inmediatamente un metro que lo llevara a Brooklyn, pero llegó a la conclusión de que no era una buena idea. Un chico por la calle en horas de escuela llamaría más la atención en las afueras que en el corazón de la gran ciudad. Y si, a la hora de la verdad, necesitaba explorar el barrio en busca del lugar y el muchacho con el que se suponía que debía encontrarse, ya estaba vendido de antemano. Es fácil, le había dicho el muchacho de la camiseta amarilla y el pañuelo verde. Encontraste la llave y la rosa, ¿no? Me encontrarás de la misma manera. Salvo que Jake ya no recordaba con exactitud cómo había encontrado la llave y la rosa. Lo único que recordaba era la alegría y la sensación de certidumbre que le habían llenado el corazón y la cabeza. Solo podía esperar que volviera a ocurrirle de nuevo. Mientras tanto, no pararía de moverse. Era la mejor manera de pasar desapercibido en Nueva York. Anduvo casi hasta llegar a la primera avenida y luego volvió sobre sus pasos, desplazándose poco a poco hacia el norte a medida que hallaba semáforos en verde, sabiendo quizás en algún nivel profundo que incluso ellos servían al haz. A las 10 aproximadamente se encontró en la Quinta Avenida ante el Museo Metropolitano de Arte. Estaba sofocado, cansado y deprimido. Le apetecía un refresco, pero consideró que debía hacer durar todo lo posible el poco dinero que tenía. Había cogido hasta el último centavo de la caja que guardaba en su cuarto, pero eso solo ascendía a unos $8, poco más o menos. Un grupo de colegiales se disponía a visitar el museo, de una escuela pública. Jake estaba casi seguro porque vestían de un modo tan informal como él. Entre ellos no había chaquetas de Paul Stuart, ni corbatas ni faldas sencillitas que costaban 125 pavos en tiendas como Miss So Pretty o Twinty. Aquellos iban de grandes almacenes de la cabeza a los pies. Siguiendo un impulso, Jake se puso al final de la cola y entró con ellos en el museo. La visita duró 1 hora y cuarto. A Jake le gustó. En el museo había silencio. Mejor aún, había aire acondicionado. Y los cuadros estaban bien. Le fascinaron especialmente un puñado de escenas del viejo oeste pintadas por Frederick Remington y un cuadro grande de Thomas Hart Benton que representaba una locomotora de vapor cruzando las grandes planicies rumbo a Chicago, mientras granjeros corpulentos con mono de peto y sombrero de paja se incorporaban en sus campos para verla pasar.
Ninguna de las dos maestras que conducían al grupo se fijó en Jake hasta casi el último momento. Entonces, una agraciada mujer de raza negra que vestía un severo traje azul marino le dio un golpecito en el hombro y le preguntó quién era. Jake no la había visto nunca acercarse. Y de pronto se le paralizó la mente. Sin pensar en lo que hacía, hundió la mano en el bolsillo y la cerró sobre la llave de plata. De inmediato se le despejó la cabeza y recobró la calma. Mi grupo está arriba, respondió con una sonrisita culpable. Tenemos que ver un montón de cuadros modernos, pero los de aquí abajo me gustan mucho más porque tienen imágenes reales. De modo que he pensado, ya me entiende. ¿Que podrías escaquearte?, sugirió la maestra. Las comisuras de sus labios se contrajeron en una sonrisa reprimida.